Quiero en primer lugar agradecer a los estudiantes que creen porfiadamente que esta, que es la universidad de todos los chilenos, puede ser una universidad mejor. Y también agradecerles por la oportunidad de compartir la mesa con colegas que no, bueno, yo soy profesor de física y ellos son historiadores. Nos encontramos poco, pero cada vez que nos encontramos aprendemos harto. Se nos convoca a hablar sobre el sujeto revolucionario, se nos convoca a hablar sobre la izquierda y también se nos convoca a hablar sobre la contingencia. En ese mismo orden, algunos apuntes bien rápidos. Yo creo que la cuestión del sujeto revolucionario depende, como decía el profesor Boykovich, de en qué revolución está pensando. Si la revolución es un proceso, una larga marcha, o la revolución es un evento, como la toma, ¿no es cierto?, del Palacio de Invierno. Pero en un sentido más sociológico, depende de si uno está pensando la revolución como un proceso populista o como un proceso socialista o como la larga marcha hacia el comunismo. El actor de las revoluciones populistas son los pobres, ¿no? El actor principal, los pobres en cuanto pobres, y los trabajadores son involucrados en ese tipo de revoluciones, ¿sí? Y es muy bueno, y esas revoluciones que en general no tienen más allá que un contenido democrático burgués, favorecen efectivamente a los más pobres. El actor de las revoluciones socialistas históricamente han sido los trabajadores, pero los trabajadores dirigidos, el pero es un adversativo, no sé si se llama, pero los trabajadores dirigidos por vanguardias, que a la larga constituyeron regímenes socialistas que se convirtieron en dictaduras burocráticas que usufructuaron de la revolución industrial, usufructuaron del producto, ¿no es cierto?, generado por los productores directos y finalmente o se vendieron las empresas a sí mismos y se fueron a las empresas estatales y se fueron al hoyo vergonzosamente o derechamente se convirtieron al capitalismo sin siquiera cambiarse el nombre, ¿sí? Distinto es pensar la revolución como la larga marcha hacia una sociedad central. Y ahí el sujeto histórico, ¿no es cierto?, son los trabajadores, son solo los trabajadores. Todo lo demás contribuye a empujar, pero la revolución consiste en su concepto en dominar la división social del trabajo, y los que pueden dominar la división social del trabajo son los trabajadores. Cuando los trabajadores están dirigidos por vanguardias, ¿no?, ideologizadas al lado que sea, ¿no?, los que llegan a dominar la división social del trabajo son esas vanguardias, y por eso que esas revoluciones se convierten en dictaduras burocráticas. Lo que hay que pensar es una perspectiva comunista en que los trabajadores puedan ir sentando hegemonía directamente como productores directos sobre el aparato productivo. Eso es una larga cuestión. Pero esto es una cuestión doctrinaria, es una cuestión teórica. Mucho más concreto es que se nos convoca a hablar sobre la izquierda. Yo estoy muy de acuerdo con el profesor Tillemann en que el movimiento popular no es todo el movimiento social. El movimiento social en algún sentido es mucho más amplio que el movimiento popular, ¿sí? Pero creo que también es necesario insistir en que el movimiento popular es más amplio que la izquierda, ¿sí? La izquierda es, dentro del movimiento popular, los sectores, ¿no es cierto?, que presumen tener más conciencia, que presumen dar dirección, qué sé yo, que tienen una cierta base doctrinaria o más de una, ¿sí? Es bueno, entonces, tener presente que la izquierda está al servicio del movimiento popular, que no es la izquierda la que tiene que dirigir al movimiento popular, sino al revés, es el movimiento popular el que tiene que constituirse y escoger las izquierdas que le resultan más apropiadas, ¿sí? Y ahí, bueno, es responsabilidad de los militantes, de los que tengan convicciones doctrinarias, ¿no?, si las juntas están realmente al servicio, si están dispuestos a ponerse bajo la hegemonía del conjunto del pueblo, o están, ¿no es cierto?, dispuestos a ser precursores de dictadura burocrática.
La otra cosa que yo creo que hay que tener presente es que hay muchas izquierdas. Hay muchas izquierdas. Los marxistas son una parte de la izquierda, no son toda la izquierda, y además hay muchos tipos de marxistas, ¿sí? Pero en el horizonte, ¿no es cierto?, de la justicia social, de la sociedad sin clase, ¿no es cierto?, de la igualdad, de la fraternidad, están las feministas radicales, están los movimientos étnicos más radicales, están los defensores del medio ambiente, y no necesariamente todos esos movimientos podrían definirse a sí mismos como izquierda. Tenemos el caso, por ejemplo, de Luis Mariano Rendón, que es una persona extremadamente pura, de una pureza realmente inconmensurable, que dice: yo no me siento representado bajo el referente de la izquierda porque me parece que es, ¿no es cierto?, un referente del siglo XX que ya está superado. A ninguno de nosotros nos cabe duda que Luis Mariano Rendón forma parte de la gran izquierda, ¿sí? Pero es necesario reconocer que es legítimo, en virtud de la historia catastrófica del siglo XX, que él diga: yo no me siento representado por ese referente, ¿sí? Por otro lado, asumiendo que hay muchas izquierdas, lo que sostengo es que es necesario pensar a la gran izquierda en red. Es necesario pensar una multitud de colectivos, partidos, movimientos que tengan objetivos incluso distintos, incluso parcialmente contradictorios, ¿no? Es necesario pensar una gran red congregada bajo un espíritu común. Lo he dicho muchas veces. Lo que necesitamos no es una línea correcta y un partido único, lo que necesitamos es un espíritu común que pueda ser perseguido de muchas maneras, ¿no es cierto?, diferentes, en paralelo. Eso es que ustedes, que son jóvenes de la época cibernética, entenderán lo que significa de manera paralela, simultánea, ¿sí? En ese movimiento en paralelo, todas las peleas hay que dar. Y entonces hay que asumir una izquierda que se agranda para algunas peleas y se achica para otras, ¿sí? Eso es súper importante porque requiere una cultura de la tolerancia al interior de la izquierda enorme. O sea, hay peleas en que las cosas se agrandan, la lucha por la educación, ¿no es cierto?, todos estamos contentos. O sea, hay peleas en que se achican, la lucha por, ¿no es cierto?, por el medio ambiente, hay gente que dice: no, esa cuestión es pequeña Uriesa, entonces no hay que tratar, ¿no es cierto?, de traidores, de desviacionistas, a los que no van, ¿no es cierto?, a la pelea, que puede ser, ¿no es cierto?, en la práctica más chica, aunque en el concepto pueda ser considerada igualmente importante, ¿sí? A mí me parece que hay que asumir que hay peleas que convocan más y peleas que convocan menos. Hay que ir a todas esas peleas en paralelo, ¿sí? Por otro lado, yo creo que para operar en red es necesario asumir que ningún evento es decisivo. Ningún evento. O sea, piensen en el comandante Marcos. ¿Dónde está el comandante Marcos? ¿Dónde está el socialismo mexicano, ¿no es cierto?, promovido desde Chiapas, ¿no es cierto?, con la base indígena, qué sé yo? ¿Dónde están los piqueteros argentinos? ¿Dónde está el 83 de los chilenos en que, ¿no es cierto?, de una u otra manera se estuvo a punto, casi dramático, de derrocar a un dictador? Y sin embargo, ¿no es cierto?, lo que pasó fue exactamente lo contrario. Se logró eternizar, ¿no es cierto?, al dictador y al modelo que había detrás de él a través precisamente de los que se oponían aparentemente a la dictadura. Mi opinión es que para organizar una izquierda no hay que discutir sobre organización. Una reverenda pérdida de tiempo que ha dividido, ¿no es cierto?, a los marxistas en primer lugar, a los anarquistas en segundo lugar, a la izquierda en general. Cada uno sí. Miren, que hay gente que tiene mentalidad, ¿no es cierto?, estalinista, cuadrada, y que está dispuesta a decir: nunca votaré por tal persona, y después a defenderla. Bueno, sí es la izquierda. Pero hay otros que, ¿no es cierto?, son puros, y son tan puros que tienen más fracciones que militantes. Bueno, discutir sobre problemas de organización no tiene ningún sentido. Lo que sostengo es que hay que discutir sobre programas, no sobre vías, sino sobre programas. ¿No? Lo que hay que hacer es discutir en las bases sociales sobre lo que el conjunto del movimiento popular, sobre lo que el conjunto del pueblo, ¿no es cierto?, incluyéndonos nosotros mismos en el conjunto del pueblo, requerimos. Educación, constitución, nacionalización de los recursos básicos, etc. Yo creo que hay que discutir más bien sobre programas concretos que sobre doctrinas. Es preferible reducir la discusión doctrinaria al interior de cada izquierda. Que los marxistas discutan con los marxistas cuál es el marxismo correcto. Que los anarquistas discutan, ¿sí?
Pero que los anarquistas discutan si el marxismo es más correcto, ¿no es cierto? O los marxistas digan que el anarquismo es pequeño burgués, me parece una soberana idiotez que ha retenido a la izquierda durante 150 años peleando más con la izquierda que con la derecha. Y entonces, ¿cuál se supone que es? Nos hemos acostumbrado durante 150 años a una lógica en la cual los herejes son más peligrosos que los paganos. Y no de que esa es la lógica ni más ni menos que de la religión, ¿sí? En que haber cometido una desviación, haber incurrido en un pecado ideológico, resulta mucho más importante que ser dueño de una FP o haberse robado el cobre o haber sido cómplice, ¿no es cierto?, de la desnacionalización de la riqueza básica, ¿sí? No puedo, entre otras cosas, les agradezco que nos inviten a cuatro izquierdistas presuntamente más o menos bolsones a la misma mesa, ¿sí? Pero un poco un despropósito discutir entre cuatro izquierdistas en la universidad de todos los chilenos. O sea, traten de darle garantía a los gays de no tirarle huevos. Yo quiero decir que me parece injusto tirarle huevos solo a los gays, ¿sí? Claro, o sea, es una cuestión de justicia. Aquí, como es un programa en la tele, en este programa discriminamos a veces que sí, están inventando el mapo de nuevo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero yo creo, ¿no?, que vamos a verlo en concreto, votar por un candidato alternativo es un acto de tolerancia. Es un acto de tolerancia al interior de una gran izquierda, ¿sí? Por otro lado, a mí me parece que lo que hay que fomentar es un espíritu común, no una teoría común, ¿sí? Es un despropósito pedirle a los anarquistas que sean marxistas, o a las feministas que sean anarquistas, o a los movimientos étnicos que se reconozcan, ¿no es cierto?, en las ideologías europeocentristas, ¿no es cierto?, que todos reconocemos como universales. ¿Sí? Se nos ha convocado a hablar sobre la contingencia en tercer lugar. Yo creo que la cuestión básica, que estamos acá en el movimiento estudiantil, ¿no?, es que el movimiento estudiantil tiene que proyectarse sobre los trabajadores. Esa es la cuestión básica. Esa es la prueba de fuego, ¿sí? La prueba de fuego es si el movimiento estudiantil logra trascender la lógica de los arreglines al interior de la universidad. Y a mí me parece que, ojo con los arreglines, porque de repente les van a ofrecer 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, y los rectores van a aceptar los 10.000 millones de dólares, y los profes que han convertido las universidades públicas en un negocito privado van a aceptar los 10.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué me parece? Me parece que hay que centrar el eje del movimiento estudiantil en los liceos, en los estudiantes secundarios. ¿Por qué? Porque los liceos son los que están más en contacto con la comunidad. Salir de un liceo, ¿no es cierto?, al barrio es mucho más importante que salir de la escuela, ¿no es cierto?, de derecho al barrio Bellavista, a los vecinos, ¿no es cierto?, de Providencia. No sé si se dan cuenta que un liceo de Puente Alto es mucho más significativo para el movimiento popular, ¿no es cierto?, que la escuela de medicina o la escuela de ingeniería, ¿sí? Y entonces, privilegiar la demanda de los estudiantes secundarios por sobre la demanda de los estudiantes universitarios es una manera de fomentar la conexión del movimiento estudiantil con el conjunto de las demandas educacionales, con el conjunto de los intereses del pueblo, y no solo con las capas medias acomodadas, ¿no es cierto?, un tantín aspiracionales, ¿no es cierto?, que son las que efectivamente llegan a la universidad. Conversar con todas las izquierdas, ¿sí? Yo creo que hay que, dentro del movimiento estudiantil y en la proyección, conversar con todas las izquierdas. Mi opinión es que el partido de Recabarren acaba de cometer un error histórico, profundo, y que le va a significar, ¿no es cierto?, un costo interno. Bueno, es a partir de ese error que hay que ir a conversar con los militantes del partido de Recabarren, a plantearle el problema. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo van a ir a la cola? No para que se salgan del partido de Recabarren, sino para rescatar el partido de Recabarren para los intereses del conjunto del movimiento chileno. Por supuesto que hay que ir a hablar con los militantes de base, con los viejos militantes del partido de Salvador Allende, no hay que ir a hablar con Calona, con Velasco, ¿no es cierto?, con la señora, no. Pero el Partido Socialista no son solamente ellos. El Partido Socialista sigue teniendo una base popular de militantes que, por la buena o por la mala, es arrastrada, ¿no es cierto?, a la política de los delincuentes como Calona. Hay que mantener el diálogo con la gran izquierda, con todas las izquierdas. Hay que fomentar en paralelo todos los caminos, ¿no? Y enfatizarlo una vez más: programa. Hay que preguntarle en concreto
No, usted va a subirle los impuestos a los ricos, muy bien, pero va a seguir permitiendo la ilusión tributaria a través del FUT, ¿no es cierto?, que son 200.000 millones de dólares imposados y que los compadres se han ahorrado 40.000 millones de dólares, ¿no?, en impuestos. ¿Lo va a seguir permitiendo? Esa es la pregunta directa. Usted va a poner fin, ¿no es cierto?, al sistema de educación compartida, de financiamiento compartido de la educación, pero aumentando las subvenciones, ¿no es cierto?, y fomentando el lucro privado, que es infiscalizable. Cuando nos digan, ¿no es cierto?, nosotros vamos a decretar una ley para que no se pueda lucrar con las platas fiscales, ya, muy bien. ¿Y cuántos fiscalizadores contempla esa ley? ¿Contempla 10.000 fiscalizadores? ¿Contempla, ¿no es cierto?, que impuesto interno se vaya a meter colegio por colegio? No, pues si la ley prohíbe el lucro, imagínense lo que pasa con la universidad. Si el lucro está prohibido hace 20 años y las universidades son un excelente negocio porque lucran, ¿no es cierto?, con mecanismos que la propia ley contempla. Que la propia ley contempla. Porque la ley no prohíbe que las universidades privadas formen sociedades relacionadas. A Novoa se le salió, ¿no es cierto? Y si uno, no sé si se da cuenta, la Universidad del Mar no fue cerrada porque tenga lucro, fue cerrada por irregularidades administrativas. ¿Por qué? Porque la ley que hay no permite cerrar las universidades por lucro. Y entonces, esa es la pregunta concreta. ¿Está usted dispuesto a derogar la ley de concesiones plenas y a retirar las concesiones, ¿no es cierto?, mineras de los minerales que son de todos los chilenos? Esa es la cuestión concreta que hay que ir a quitar a cada liceo y desde cada liceo a cada barrio. Eso es lo que hay que ir a decir a las plazas. Tomarse la Casa Central de la Universidad de Chile es un gran símbolo, pero tomarse la facultad de soltar en paro un mes es simplemente paralizar la conexión del movimiento estudiantil con el conjunto del pueblo. Lo que hay que hacer es salir, ¿no? Les advierto, a mí me invitan, porque ya un poco marxista en Chile, entonces me invitan a todos lados. Unos estudiantes me acaban de invitar a hablar el sábado a la Plaza Brasil. Venga a hablar a la Plaza Brasil. Me llevaron una mesita, vamos a sacar de la academia que está del lado, una sillita, hablar en la Plaza Brasil, como si fuéramos Canuto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ese es el espacio público. Esta casa es un gran símbolo, pero la conexión con el espacio público o la hacen los medios de comunicación que están todos comprados, o la hacemos nosotros calle a calle, plaza a plaza, barrio a barrio. En ese sentido, es que creo que me parece absolutamente pragmático llevar candidatos a todas las elecciones municipales, porque en las elecciones municipales se hace política de barrio. Yo creo que tiene sentido votar por candidatos a diputados alternativos. Alternativo, ¿qué significa alternativo? Alternativo significa que no sean de la concertación ni de la cola de la concertación, ¿no es cierto?, que no sean de la derecha que se llama derecha. No tiene ningún sentido votar por candidatos a senador. No comparto la huelga electoral aquí que plantea el profesor, ¿no es cierto?, respecto de los candidatos a senador. No tiene ni un sentido, porque no hay ni un candidato a senador que merezca confianza. Pero por otro lado, creo que la gran izquierda debería tener un candidato presidencial, el que sea y el mismo. El mismo, no cambiar cada 4 años de candidato. Es que hay que formar un candidato. Hay que elegir, ¿no es cierto?, como digo, Pancho Figueroa, que a mí me parece un dirigente excelente, mandar a candidato a la presidencia de la República, aunque no tenga candidato. ¿Por qué? Porque tiene que ir 3, 4, 5 veces, y cuando cumpla los 40 años, nosotros vamos a tener detrás de, ¿no es cierto?, un movimiento, porque los candidatos son para eso, los candidatos no resuelven nada, ¿no? Lo que queremos no es un chavo, lo que queremos es un símbolo, ¿entiendes? Ahora, programas, tolerancia, pelear más con la derecha que con la izquierda, conectarse con el movimiento popular.